hoy vamos a estar hablando de cómo ser transformados en la parte física. Vamos a hablar acerca de la salud física. Porque Dios no solo quiere sanar nuestra parte espiritual, Dios también quiere transformar nuestra parte física. Y todos sabemos que para tener salud física debemos de comer bien, debemos de hacer ejercicio, debemos de dormir bien. Yo creo que todos sabemos eso, ¿correcto? Todos sabemos, bueno, yo quiero estar bien, hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio. Lo sabemos, el problema es la motivación. Hay una carencia de motivación para lograr hacer eso que necesitamos hacer para tener salud física. Recuerdo allá en Indiana, una iglesia que pastoreamos en Indiana, hay un hermano mexicano allí que tenemos en esa iglesia, que él sufría de diabetes y colesterol. Y la motivación que él tenía para arreglar pues su dieta y sus ejercicios era por medio de su trabajo. Porque en su trabajo cada año le hacían un test para entonces ver si estaba bien su salud para seguir trabajando. Pero ¿qué es lo que hacía él? Que 11 meses del año le daba duro la picadera. Todo lo que hubiera le entraba duro, pero el último mes el hombre hacía una serie de ejercicios y una serie de cosas, se mantenía tratando de cuidar para que entonces el test le saliera bien. Y un día yo le dije, hermano, yo creo que tal vez usted lo que necesita es hacer algún tipo de dieta para que pues le vaya bien a usted en todo el mes, tal vez organizar la dieta en todo el mes. Me dijo, sí, pastor, yo hago una dieta especial, la dieta de las 3 T's. Yo le dije, ¿cuál es esa dieta de las 3 T's? Sí, tamales, tacos y tortas. Wow, eso sí está bravo. Por eso es que su motivación era un mes antes para poder hacer todos los ejercicios que pudiera. Por eso es que a veces nosotros estamos mal, porque simplemente no llevamos una secuencia, una disciplina de salud. Así es que es importante lo que tenemos que hacer. En la Biblia nos habla de una motivación correcta y nos enseña 3 cosas del physical body. Vayamos a 1 Corintios 6, 12 al 13 para ver lo que nos dice Pablo referente al cuerpo. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En esta primera carta, el apóstol San Pablo está enfocando su tema sobre la gula y sobre la inmoralidad sexual. Para los creyentes de Corintios, este desenfreno al cuerpo no era mal visto, porque ellos pensaban que se le podía dar el alma para Dios, pero que el cuerpo pudiera realizar cualquier cosa como les diera la gana. Pero Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, así como nosotros cuidamos nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con nosotros. Y Dios quiere utilizar nuestro cuerpo para que entonces podamos realizar los propósitos divinos de Dios. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no vamos a lograr todo el potencial que Dios tiene con nosotros. No llegaremos ni a los 50, ni a los 60 o tal vez ni a los 70 años si le estamos metiendo un tipo de comida que no nos beneficia y si no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio. Es importante que Dios quiere llevarnos a desarrollar nuestro potencial. Tiene grandes actividades para nosotros en todo este proceso que vivimos en la tierra. Pero si yo no cuido mi cuerpo, entonces lo que va a pasar es que no vamos a alcanzar. Vamos a llegar ya como pasitas. Y Dios está, mira, aquí te tengo toda una lista de cosas que tienes que hacer. Y ya no tenemos fuerzas. Gloria a Dios por los hermanos. Aquí tenemos hermanos que ya pasan los 70 años y están fuertes. Dale un aplauso al Señor por esos. Yo le digo a Willy, porque nos llamó un hermano la otra vez que fuimos a ayudarles a cargar cosas para el estaba moviéndose esta persona de casa y fuimos a ayudarles. Y él subía las escaleras y bajaba las escaleras como teenager, de un tercer piso subía y bajaba. Y yo iba en el segundo. Y yo digo, oye, y le digo a la hermana Estel, que es la esposa, le digo, oiga hermana, le digo, pero vaya, lo mantiene bien. Dice,
Sí, dice, espérese hasta la noche, va a pagar el precio. A la noche va a pagar el precio, ahí va a sufrir los dolores de parto, dice. Pero Dios quiere que nosotros tengamos nuestro cuerpo sano, también porque Él vive dentro de nosotros. Él vive con nosotros. Y es importante que tiene que ver este pasaje, el apóstol Pablo habla no solamente de la salud del cuerpo, pero también habla de la inmoralidad sexual. Habla de dos cosas, la gula y habla de la inmoralidad sexual. Así es que es importante que nosotros veamos tres cosas del cuerpo humano. Primero, my body is God's property. Mi cuerpo es propiedad de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Qué dice allí? ¿Ustedes no son sus propios dueños? Nuestra cultura en la que vivimos nos dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. O sea, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero los que llevan este pensamiento, por lo general terminan esclavos de las adicciones, esclavos del alcoholismo, de las drogas, esclavos de la perversidad, esclavos de la lujuria, esclavos de la glotonería. Y el apóstol Pablo dice que aunque todo me está permitido, dice, yo no voy a dejar que nada me domine. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que somos propiedad de Él. Y un día nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. Un día nos vamos a parar delante de Dios y nos va a pedir qué hiciste con tus finanzas, qué hiciste con tu familia, qué hiciste con tu vida, con los recursos que te entregué. Y nos va a decir qué hiciste con tu cuerpo. ¿No te noto convencido? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? O sea que esa es una parte que también tenemos que nosotros ponerle atención. Hay una anécdota de un vecino que constantemente miraba al frente que había una finca. Al frente de su casa había una finca, un terreno grande, enorme, precioso. Había un jardín precioso. Parece que era gente que tenía dinero que vivía allí. Y miraba a un personaje que siempre lo estaba arreglando. Así es que este señor se acercó un día por curiosidad y le dice al que estaba arreglando ese lugar, oiga, usted es el dueño de este lugar. Y él dice, no, yo no soy el dueño, yo solamente soy el administrador de esta finca. Entonces dice, entonces de seguro el dueño vive aquí con usted. No, él no vive aquí, yo soy el que vivo aquí para cuidar la finca. Entonces de seguro el dueño entonces ha de venir constantemente a este lugar, porque como tiene el lugar bien arreglado. Dijo, no, realmente solamente desde que me contrató no lo he vuelto a ver, y ya tiene como 2-3 años que no ha llegado. Entonces de seguro que el hombre va a llegar mañana, el dueño va a llegar mañana. Dijo, no, yo no lo espero como que para que venga mañana, yo lo espero como para que venga hoy. Y quiero que cuando Él venga, Él vea lo fiel que he sido con lo que me ha sido encomendado. A nosotros se nos ha encomendado este cuerpo y debemos de ser fiel de cómo nosotros lo vamos a cuidar, porque a la larga nosotros vamos a pagar el precio. ¿No te noto convencido? A la larga somos nosotros los que vamos a pagar el precio de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. La otra cosa que Dios nos enseña del cuerpo humano is that my body is a temple of the Holy Spirit. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Pablo, para referirse al cuerpo, utiliza la analogía del templo, y seguramente se estaba refiriendo al templo del Antiguo Testamento. Y ahí en el Antiguo Testamento, por si usted sabe el background de la historia, es que cuando el Espíritu Santo o cuando Dios se manifestaba a través del templo, había una nube de gloria que cubría el templo. Una nube de gloria que la gente quedaba atemorizada de ver esa gloria de Dios llegar a ese lugar. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes estaban frente al templo viendo esa nube de gloria. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año dentro del templo, dentro de la parte del santuario del lugar santísimo. Y cuando entraba en el lugar santísimo, la gloria de Dios se manifestaba. Entonces ellos podían percibir esa gloria. Había una santa reverencia del lugar, porque era Dios que vivía allí. Y en la Biblia hay varios personajes que profanaron el templo de Dios. Y por profanar el templo de Dios tuvieron severas consecuencias. Uno de ellos fue el rey Belsasar.
Él tomó los vasos del templo, los vasos de oro del templo, para burlarse de Dios. Y dice que él adoró a sus propios dioses tomando las pertenencias del templo. Y de repente, mientras él estaba burlándose de Dios, porque era un acto de burla contra Dios, dice que apareció una mano de repente. Y la mano salió escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice la Biblia que el rey Belsasar quedó como pálido, porque al ver una mano, wow, pues eso era algo, vaya, fuera de lo normal. Llamó a todos sus brujos para que le dijeran la interpretación de esa escritura que quedó grabada en la pared. Como nadie le podía dar la interpretación, entonces estaba afligido. Pero uno de los que trabajaban ahí en la corte del rey le dijo: no te preocupes, hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses. Ese hombre nos va a dar la interpretación. Y fueron y llamaron a Daniel. Ya habían pasado muchos años. Ya Daniel ya era un viejito. Ya no era aquel joven que llegó y que había sido y que había dormido con los leones y que había hecho tantas proezas. Ya era un viejito, pero estaba lleno del poder de Dios. Y llaman a Daniel y Daniel llega al lugar. Y entonces Daniel, el rey le dice: te voy a dar la tercera parte del reino y te voy a poner esto. Y le dice: sabes que yo no necesito nada de esas cosas, pero te voy a dar la interpretación, le dice. Pero antes de eso te voy a dar una pequeña historia. Tú sabes que el rey Nabucodonosor, quien era su abuelo de Belsasar, el rey Nabucodonosor se rebeló contra Dios. Se enorgulleció tanto su corazón haciéndose creer Dios. Y Dios lo hizo como un animal. Perdió su cordura y le crecieron pelos como águilas. Y tuvo que estar así humillado por 7 años. Y le dice: y tú, Belsasar, sabiendo todo eso, en vez de humillarte ante tu Dios, has hecho enojar a Dios trayendo lo consagrado, trayendo las cosas del templo para burlarte de Dios. Y le dice: te voy a dar la interpretación. Mene quiere decir que Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel es que ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto delante de Dios. Y Uparsin es que tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. En esa misma noche la historia dice que el rey murió y entonces prácticamente se acabó su tiempo, su reinado. Él pudo haber durado más tiempo. Él pudo haber extendido muchas cosas que Dios hubiera querido hacer con él, tal como sucedió con Nabucodonosor. Pero a veces nosotros ponemos todas esas limitaciones porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Lo que Dios nos ha dado, aparte de finanzas, aparte de dones, talentos, nos ha dado el cuerpo también. Y por algún motivo nosotros los cristianos creemos que si ya nos hacemos cristianos, decimos: bueno, yo no tomo, no bebo, no fumo, pero le doy duro a la tamalada. No te noto convencido. Y no nos cuidamos. No nos cuidamos. Como que no importa, pero fíjate que a Dios también le interesa esa parte. O sea, ¿por qué? Mire, yo me fui a hacer chequear hace unos, ¿qué será? Hace como unos 2 meses me fui a hacer chequear. Me hice un chequeo y de repente me dicen que estoy pasando ya poquito la línea del colesterol. Y dije: ¿cómo le digo a mi esposa lo que me está pasando? Porque ella es como mi mamá a veces. Así es que me pusieron sin pan, me cortaron el pan. Y para los que somos hispanos, bueno, a mí me encanta el pan, me cortaron el arroz. Gracias a Dios que vino a visitar mi hermano y compramos una bolsa. Fui a comprar una bolsa de arroz como pretexto. Compré una bolsa de 50 libras de una vez del Sam's. Así que volvimos otra vez a entrarle. Y ya se siente el cuerpo como que dice: estamos caminando todos los días, pero a veces estas últimas semanas tuvimos conferencias y pues no pudimos hacer lo que teníamos que hacer, pero primero Dios, en esta semana volvemos otra vez. Entonces es importante que la Biblia dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo es el lugar sagrado donde Dios viene a habitar. Y el día que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, el Señor vino aquí a morar con nosotros. Somos el templo de Dios.
Por ello, la Biblia nos está diciendo que el cuerpo no es para la fornicación, no es para la vida bohemia. Ahora somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia, pero este es el lugar, el templo donde Dios habita. El cuerpo no es para la glotonería. Dios nos ha dado dominio propio para llevar una vida que honre y glorifique a Dios. Y es difícil esa disciplina, yo lo entiendo, es difícil, pero tenemos que ver cómo trabajamos en eso constantemente para que entonces logremos tener los objetivos eternos de parte de Dios en esta tierra. Es decir, para que no nos vayamos antes, porque nos podemos ir antes de tiempo, cuando Dios tenía todos grandes planes con nosotros y nos tuvimos que ir antes. La otra cosa que Dios nos enseña del cuerpo humano es que mi cuerpo fue comprado por un alto precio. En 1 Corintios 6:20 dice, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice dos cosas específicas. La una es que los creyentes debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. O sea, todo lo que nosotros hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Con nuestro cuerpo honramos a Dios. Y la otra es que fuimos comprados por un precio. Los griegos en la antigua Grecia, cuando compraban algo, tenían un acuerdo de derecho a la propiedad que se reunían o que se resumía en tres clases. La primera es jus attendi, que quiere decir el derecho de usar una propiedad. Una vez que un nuevo dueño compraba una propiedad, el nuevo dueño podía hacer con la propiedad como él quisiera, porque era el dueño. Y entonces había un acuerdo escrito, así lo tenían los griegos, que tenía el punto del jus attendi. Compro una propiedad y yo puedo hacer con esa propiedad, la puedo utilizar como yo quiera. En nuestro caso, hemos sido comprados por un precio. Y hemos sido comprados por un precio que no tiene valor realmente, que es fuera de lo normal, un valor extraordinario. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús vino a ser el pago de nuestra redención. Y entonces eso quiere decir que si hemos sido comprados y tenemos un dueño que es Dios, Dios puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Amén. No terminemos nosotros peleándonos con Dios, porque Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Dios nos empieza a decir cosas a través de personas, a través de la prédica, a través de un sueño, a través de la palabra. Dios nos habla. Y a veces nosotros terminamos peleándonos con Dios. Dios nos habla a través de situaciones adversas en una iglesia. Pero es que ese hermano me ha hecho. Dios te está hablando a través de ese hermano. Be patient. Dios te está enseñando la paciencia. A veces esas personas a las cuales Dios te las pone a un costado para que limen tu vida, tus asperezas, es porque Dios lo ha permitido, porque te está hablando, te está preparando para algo que no sabes en qué exactamente Dios te va a utilizar. Entonces nosotros tenemos que simplemente levantar las manos y decirle a Dios, como tú quieras. Mire, como pastor, nosotros lidiamos con un montón de gente que si yo les preguntara, hermano, vamos a pintar de color rojo, que vamos a pintar, a ver, díganos de qué color vamos a pintar. Eso puede ser un problema serio. Hermano, hay que pintarlo blanco porque eso es pureza, aleluya. Y el otro dice, no, hermano, hay que pintarlo de color rojo porque es la sangre de Cristo. Y así, hermano, y si yo me pongo a hacer esos detalles con la gente, me da un infarto y me voy antes. Lidiamos con gente porque vamos a hacer, no, tenemos una junta y la junta decide. Ahí se acaba todo. Pero lidiamos con un montón de gente, con gente que de repente dice, hermano, no me gustó su mensaje porque usted dice esto, dice aquello, dice acá, dice allá, o una serie de cosas. No me gustó esto, la música no me gustó porque estaba muy alta, porque estaba muy baja, porque entonces uno lidia con un montón de gente. Pero que es lo que uno tiene que hacer es poder coordinar cómo trabaja con la gente. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, úsame como tú quieras. Si me vas a poner entre gente difícil, dame la sabiduría para trabajar con esa gente. Gracias a Dios que esta gente es tan buena aquí. ¿No se la creen? No, serio, les estoy hablando en serio, ¿no? Yo le decía a veces, una vez conversando con un pastor,
Le dije, fíjate que ahora tengo una gente tan buena, pero yo en una iglesia que apenas iniciamos, la primera que iniciamos, la gente era tan difícil. Me dijo este pastor muy sabio, me dijo, la gente es la misma. Desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días, la gente es la misma, es rebelde, es como es, hay gente buena, hay gente... El problema es que tú no estabas todavía preparado para trabajar con esa gente. Tú fuiste moldeado. Y la verdad que sí. Fui moldeado por un grupo de gente donde llegó el momento que yo dije, ya no puedo más. Esto no es para mí. Somos moldeados. Y vas a tener que llegar al punto de decir, bueno, Dios, como tú quieras. Si no, terminaremos como Jonás. Dios lo llama a Jonás a predicar a Nínive. Y Jonás no quería ir porque tenía ciertas situaciones con los hermanos de Nínive, con la gente de Nínive. Entonces él no quiere llevar el evangelio y él va y dice la Biblia, compra un pasaje y se va en dirección contraria, se va para Tarsis. Y entonces Dios dice, así la vamos a hacer. Si yo te dije que vayas a Nínive y te fuiste para otro lugar. Y entonces Dios levanta una tremenda tempestad. Y en la tempestad todo el mundo está asustado, pero Él sabe por qué está pasando. A veces nosotros estamos viviendo una tempestad y sabemos por qué la estamos pasando. La sabemos, o sea, y a veces esos pensamientos vienen y le hacemos así, fuera. Fuera, no, eso no es verdad. Pero Dios te está diciendo por qué estás viviendo tu tempestad. ¿Por qué estás pasando esa tempestad? Él lo sabía perfectamente. Estaba fuera de la obediencia de Dios. Cuando nosotros caminamos fuera del camino de obediencia, no vas a ver la mano de Dios. Hay gracia de Dios, hay gracia de Dios, porque pudo haber terminado mal, pero la gracia de Dios ahí nos rescata. Y ahí está él y de repente lo llaman y la gente como que se da cuenta que tiene cara de yo no fui, pero que sí era que sí fui. Y le dijeron, dinos, ¿quién eres tú? Y él dice, no, yo soy un siervo de Dios y estoy fuera de la voluntad de Dios. Écheme en el agua y todo se va a resolver. Esta gente era más temerosa que Jonás porque no lo querían echar al agua. Le tenían más temor a Dios. Y oraron a Dios, y aunque no eran creyentes, oraron a Dios y le dijeron, Dios, que no sea echada la sangre de este hombre, lo echamos porque él mismo nos pidió. Y lo tiraron al agua. Y se acalmó todo. Bonanza. Póngase por un momento en los zapatos de Jonás. Que lo tiren ahí, usted está en un crucero. Y que lo tiren por allá. Si usted ha ido por esos cruceros a alta mar donde no hay nada y donde hay una tremenda tempestad. Yo me imagino que en ese momento Jonás, no, desde antes ya estuvo clamando, Señor, perdóname, ayúdame, levántame, por favor. Ahora sí, te prometo, Señor. Te prometo que ahora sí, Señor, lo que tú digas. Así somos, hermano. Mire, cuando yo andaba de malas, de las malas, cuando yo andaba fuera del camino del Señor, yo ya conocía al Señor. Allá en California, tenía 19 años. Y un amigo me dice, mira, yo ya tengo los focos para tu carro. Que él me los yo le había prestado el carro y él había roto los focos, se había estrellado. Y esos focos eran caros, los focos del carro. Y me dice, yo tengo los focos para tu carro, solamente hay que ir a traerlos. Vamos. Nos fuimos. Y sacó un desarmado y dice, ahí está un carro igualito al tuyo. Le vamos a sacar los focos. Le dije, pues vamos. Y nos fuimos. Yo conocía del Señor, pero estaba apartado. Y ahí estamos sacando los focos, ¿no? Cuando yo escucho una voz dentro de todo eso que dice, hay que llamar a la policía. Había una casa ahí y pues eso es lo que y yo le dije, oye, van a llamar a la policía. Éramos 3 los que estábamos allí. Este amigo, que era delgado, y el otro que era un mexicano altote, grandote. Y le decíamos Tinieblas de apellido. Digo, de sobrenombre. Era altote, o sea, se miraba malo, por eso le decíamos Tinieblas. Era tenebroso. Pero era muy dulce el muchacho, pero así lo mirábamos y le decíamos Tinieblas. Y entonces yo digo, mira ya, y cuando escuchamos el helicóptero que venía, empezamos a correr con los focos en la mano, corriendo. Entonces yo vi que Tinieblas se metió debajo de una troca, de un truck, ahí. Y yo estaba debajo de un arbolito. Y yo dije, no, pues aquí me van a ver. Y entonces empecé a escuchar sirenas por todos lados.
Y la luz empezó a asombrar. Yo me metí debajo del truck. Y ahí debajo del truck, y cuando yo lo oigo a él diciendo: Virgencita de Chapultepec, por favor, ayúdame. Estaba rezando él ahí a su forma y diciendo el Padre Nuestro y todas las cosas. Y cuando yo lo oigo, me acordé de Dios. Me acordé de Dios. O sea, yo tenía al Dios verdadero. Yo sabía quién era ese Dios poderoso. Y él está pidiendo ahí a su forma lo que él creía. Pero cuando yo escucho, enseguida me dije: Dios mío, perdóname. Te prometo que si me sacas de esta, nunca más vuelvo. Por misericordia de Dios salí de esa. A las 2 semanas ya andaba sacándole las llantas a un carro. Esa era mi vida antes. Hasta que vino Jesús. Hasta que fue tirado. Como dicen, cuando tú eres tirado allí, no te queda de otra. Eres tirado en el lago, ahí en el mar, en las situaciones adversas. Ahí está Jonás y de repente viene el pez y se lo traga. Y entonces, ahora imagínese a Jonás dentro de un pez. O sea, haber sido un pez muy grande porque no lo masticó. Y ahora dentro de ese pez, lo nauseabundo, todos los animales muertos que estaban dentro de ese pez, todo el olor, el sonido, todo lo que hubiera dentro de ese estómago. Si hay algunos que por aquí a las 12 del día empieza. ¿Cómo será entonces el estómago de un pez así? Y él está allí y él empieza a orar a Dios. Y Dios, su misericordia, su gracia, su bondad, ordena al pez que lo vomite. Eso ha sido fatal. Y lo tira en la playa de Nínive. Allí en la playa. Porque él tenía que cumplir un propósito. Y a veces el problema con nosotros es que queremos desviarnos del propósito de Dios. Dios quiere utilizar lo que es propiedad suya a como él le dé la gana. Y él lo quería utilizar a Jonás para que vaya a Nínive y predique la palabra. Pero él tenía ciertos issues. Dijo: no, es que esos hermanos no me gustan. No, es que ese hermano me cae mal. No, yo no quiero ir allí. Dijo: tú vas a ir allí y le vas a ir a hablar mi palabra. Era sencilla la orden, pero nosotros hacemos así. No, es que a mí no me gusta esto, no, que a mí no me gusta aquello, no, que yo no. No, hermano, si es de Dios que te está enviando, dile: aquí estoy, Señor. Whatever you want, Lord. Lo que tú quieras. Así debemos de ser con Dios. Porque si no dejamos eso, entonces nos da la situación que pasamos por adversidades. Así que Jonás termina haciendo la obra de Dios porque es propiedad de Dios. En el acuerdo que tenían los griegos cuando compraban una propiedad, entonces existía lo que es el jus attendi, que quiere decir que el dueño utilizaba la propiedad como él quisiera. Pero luego está el jus frendi, y esto quiere decir que el nuevo dueño tiene todo el derecho de obtener frutos o ganancias sobre la propiedad. Nosotros fuimos comprados por un precio. El precio de la sangre de Cristo. Y Dios tiene todo el derecho. Dios espera que nosotros demos frutos. Dios espera que cuando Él venga con nosotros, nosotros podamos decirle: Señor, tú me diste esto, aquí está. La Biblia habla, Jesús nos habla de lo que es la parábola de los talentos. Dice que vino un rey en la parábola de los talentos y le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y luego se va el rey lejos y después de un tiempo vino a pedir cuentas. Y dice la Biblia que a uno le dijo: Señor, tú me diste 5 talentos, aquí están otros 5. Yo fui, los multipliqué y los talentos que me diste los multipliqué a otros 5 más. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, tú me diste 2 talentos y yo fui y los multipliqué. Aquí hay 4. Pero luego dice que vino el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres severo y que tú recoges donde no siembras, pero tuve temor. Y lo que yo hice fue que hice un hueco y ahí metí tu talento. Aquí está tu talento. O sea, el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que soy el Dios Todopoderoso y aún así escondiste tu talento.
Así es que, dice la Biblia, echarle las tinieblas de afuera. Dios nos ha dado dones y talentos para que sean usados para la gloria de Dios y lo vamos a utilizar a través de nuestro cuerpo. Manos, pies, todo lo que Dios nos ha dado es para que le sirvamos a Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Él es el dueño de nosotros. Y como dueño tiene todo el derecho de venir a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo multiplicamos para la gloria de Dios? Sí, Señor, yo empecé con 150 libras y ahora ya voy por las 200. No habla de eso. Habla de la multiplicación de dones, de talentos, de habilidades que Dios nos ha dado para que sirvamos para la gloria de Dios. Si Dios le ha dado a usted un talento, yo sé que ahora estamos en línea y que es bonita la iglesia en línea, pero ¿cómo vas a utilizar tus dones? Necesitas compartir con los hermanos en Cristo. Necesitas desarrollar tus dones y habilidades. Necesitas unirte a una comunidad para que puedas servirle al Señor en muchas áreas. Nuestra comunidad necesita servicio también. Y necesitamos nosotros utilizar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. La tercera clase de acuerdo de derecho de propiedad es jus abutendi. Y esto quiere decir que el dueño tiene todo el derecho de disponer de la propiedad y hasta destruirla si él quiere. O sea, esos eran los 3 acuerdos de los griegos para comprar una propiedad. Es decir, que no importa qué tan bien miraba el antiguo dueño la propiedad o qué tantos arreglos le había hecho, el nuevo dueño podía comprarla, una vez comprada la podía destruir si él quería. Y nosotros tenemos que ver a Dios como ese dueño que nosotros hemos construido nuestra propia vida. Y a veces pensamos que la hemos construido bien de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero cuando viene Dios al ver nuestra vida la ve torcida, que no ha llegado al estándar que Dios tiene puesto para nosotros. Y venimos a ser como el barro en las manos del alfarero. Entonces el Señor de repente dice, voy a empezar a arreglarte, y empieza el alfarero a trabajar en nosotros. Y llega un punto que el barro está peleando con el alfarero y a Dios le parece que no está tan bien esto que se está formando, y lo que hace el alfarero es que la desbarata otra vez. Yo no sé cuántas veces el Señor ha desbaratado tu vida, tus planes, porque a veces nosotros tenemos planes, ideales, y a veces Dios va a tener que desbaratar esos planes porque simplemente no han llegado al propósito, al estándar que Dios tiene para nosotros. Y no lo veas como un mal de parte de Dios, sino como un privilegio. Porque Dios al que ama disciplina. Si no nos amara, entonces diría, bueno, pues, pero Dios nos ama. Y con ese amor tan precioso que tiene Dios para nosotros. Y a veces nosotros hemos tomado la rienda suelta de nuestra vida, y cuando la tomamos así, echamos a perder nuestra vida. Piensa por un momento, ¿qué es lo que estás perdiendo en tu vida? Tal vez estás perdiendo tu esposa, tu esposo. Tal vez estás perdiendo tus hijos. Tal vez en este momento estás perdiendo tus finanzas. Estás al borde de todo. Una situación difícil, adversa, que te está atravesando. Por lo general, cuando nos alejamos de Dios, empezamos a perder todo. Todo empieza a perderse. Pero en medio de todo eso podemos invocar a Dios para que Dios haga la obra en nosotros. Porque ese Dios es maravilloso, es poderoso. Como pastor he visto tanta gente llegar a la iglesia destruida, con situaciones adversas, perdiendo su hogar, su familia. En estos días me tocó, cuando fui a Indiana, me tocó visitar a uno de nuestros líderes. Ahora es un pastor. Él fue uno de nuestros líderes de jóvenes, pastor de jóvenes en la iglesia. Sabes que cuando yo le conocí, él tenía unas ideas bien locas. Él llegó a la iglesia por primera vez porque su esposa lo trajo. Su esposa primero empezó a llegar y ellos estaban en una situación muy adversa. Estaba perdiendo su casa. Si más no recuerdo, tenía el pelo como hasta por acá. Él era rockero, o tenía la mente rockero, y me dijo un día, yo toco la batería, pastor. Sí, a ver, quiero verte, a ver si toca. Y era un desastre, que se como un loco, pues, de eso de
heavy metal y todo eso. Así era él. Y cuando hablé con él de preguntas teológicas, tenía unas ideas muy raras. Pero Dios empezó a trabajar en su vida. Todo lo estaba perdiendo, todo. La esposa, todo. Pero Dios hizo una obra tremenda en él. Un proceso. Y ahora es un pastor. El amigo que andaba con él, que formaban la misma banda y que andaban con él y andaban prendidos en todo lo que ellos hacían, no tuvo la misma suerte porque simplemente no aceptó el llamado de Dios. Porque es que Dios nos da la oportunidad a todos. Él tuvo que ser deportado, su amigo está deportado y ahora está enfermo, tiene una serie de cosas. Porque no supo cuidar, no supo atender el llamado. Tenemos que nosotros empezar a escuchar a Dios y atender el llamado de Dios y dejar que Él haga con nosotros como Él quiere. Porque nosotros somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, tenemos que dejar que Él haga como Él quiere, porque Él es Dios. Ahora, aunque fuimos comprados por un precio, con derechos de dueño, Dios quiere que nosotros también le honremos con nuestra propia voluntad. O sea, a veces Dios va a tener que llegar a apretarnos, pero primero Dios nos pregunta. Dios quiere que nosotros le honremos con nuestra propia voluntad. Porque si usted ve los holocaustos y los sacrificios del Antiguo Testamento, tenían que ser hechos voluntariamente. Y así el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos consagremos a Dios. Hoy necesitamos recordar que el precio pagado por nosotros fue un alto precio. La sangre preciosa de Jesús fue derramada en una cruz por nuestros pecados. Y por ello necesitamos vivir al mismo estándar del pago que fue dado. O sea, no fuimos comprados como una ganga, como algo barato. No, fuimos comprados con alto precio, el máximo precio. Por eso tenemos que vivir a ese estándar. A un estándar que solamente Dios pudo haber pagado. Por último, ¿cómo cuido mi cuerpo? En 1 Corintios 6:12 el apóstol Pablo nos da la clave. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Al parecer, los hermanos de Corintio habían confundido la libertad en Cristo con el libertinaje. Y llegaron a pensar que Pablo les daba un tipo de indulgencia para pecar. Pero cuando Pablo dice este pasaje, todo me es permitido, él lo que quiere decir es que tengo libertad. Tengo libre albedrío para tomar decisiones. Pero tengo que tomar decisiones basado en lo que edifica. Tengo que tomar decisiones basado en lo que no me va a esclavizar. O sea, Pablo no le pone una serie de reglas como a través de los años las iglesias hemos venido poniendo a las personas. A veces les ponemos una serie de reglas que las personas, o sea, ni el mismo dirigente de la iglesia lo puede cargar. La escritura es clara. Y nosotros tenemos que ser claros y seguir lo que dice la escritura. En lo que está claro, claro. Pastor, que mire, me puedo... Es que hay personas que me preguntan, por ejemplo, dice, pastor, yo tengo mi esposa, vivimos juntos, pero la verdad es que yo ya me quiero casar con otra. ¿Es bíblico? Oiga, mi hermano, por favor, pégese un golpe en la cabeza. O sea, hay cosas que son claras como el agua, ¿correcto? Hay cosas que son así como medias, que dices, pero ¿qué hago yo con esto? Y Pablo está diciendo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Así es que hay personas que preguntan, pastor, tomar licor es pecado, bailar es pecado, ir al bar es pecado. Una serie de cosas nos hacen preguntas. Para esto debes de hacerte las siguientes preguntas. La primera, ¿la acción que voy a tomar va a afectar mi relación con Dios? Eso es lo primero que tienes que hacer. Si yo voy a hacer esto,
¿Va a afectar mi relación con Dios? No, pastor, pero yo quiero que usted me diga. No, usted rásquese como pueda. La acción que vas a tomar va a afectar tu relación con Dios. Si eso que vas a hacer va a afectar tu relación con Dios, no lo hagas. Claro. Segundo, la acción que voy a tomar va a afectar a los que me rodean, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo sería que de repente usted vea al pastor sentado en un bar? Bueno, tuvimos ahora un evento de una conferencia de pastores en Orlando. Y yo mandé un texto a los pastores de Orlando. Les dije, hermanos, nos vamos a ver aquí en el Tequila, ¿cómo se llamaba el restaurante? Pero Tequila Bar, quién sabe qué, algo así. Y de repente, pues, oiga, hermano, ¿dónde nos vamos a ver? No, tranquilo, vamos a comer, porque ahí son lugares muy limitados donde venden comida ahí alrededor, a pie, caminando para caminar. Le dije, ese lugarcito, no, tranquilo, pues ahí sí venden tequila, pero nosotros no vamos a sentar en el bar, vamos a comer comida. ¿Cómo sería que de repente, o sea, tenemos que ver si la acción que vamos a tomar afecta a tu esposa, a tus hijos, tus familiares, las personas que te rodean? Tienes que ver eso. ¿Cómo tomo yo las decisiones? Tercero, ¿de qué manera lo que voy a hacer me apartará del propósito que tiene Dios para mi vida? Hay un propósito tremendo de parte de Dios, pero si tomas esa decisión, piénsala. ¿Me va a apartar esto del propósito de Dios? Por ello es importante que nosotros meditemos en todas las grandes cosas que Dios tiene para nosotros a través de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para que le sirvamos al Señor. Póngase de pie, por favor. Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros usemos nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestros dones, nuestros talentos para su obra. Qué terrible sería que Dios tenga que utilizar a otras personas porque simplemente nosotros no nos preparamos para ese llamado que Dios nos hizo. Qué terrible sería si Dios tenía tantos grandes planes con nosotros, pero no pudimos lograrlo porque simplemente nuestro cuerpo no pudo más. Hay tantas personas que se van antes de tiempo simplemente porque no supimos administrar lo que Dios nos dio. En mis primeros años en el cristianismo, en el evangelio, mi hermano Rubén y yo salíamos a predicar la palabra, evangelizar a las calles. Ahí en Los Ángeles era permitido hacer todo eso con megáfonos en ciertos lugares. Después empezaron a prohibir. Y en una de esas que andábamos predicando por allí, andábamos predicando la palabra, me encontré un borrachito. Era de Guatemala, recuerdo perfectamente el lugar donde él era. Le prediqué la palabra, el hombre lloraba, pero lloraba. Y yo dije, vaya, pues este hombre el Señor lo tocó y ahora se va a convertir y ya el Señor está haciendo la obra en él. Y cuando le dije, ¿por qué no le hables tu corazón a Jesús? Un borrachito tirado en la calle. Y él me dijo, yo fui un siervo de Dios. Yo fui un pastor. Yo prediqué la palabra, tú no sabes a dónde Dios me llevó. Pero me alejé de Dios. Y ahora estoy con este vicio. A mí me dieron ganas de llorar de verlo. Yo era un creyente nuevo, un recién convertido. Pero yo me imagino todos los planes que Dios tenía para ese hombre. Pero se quedaron allí, parados por malas decisiones,
que no honraban a Dios. A la larga, ni siquiera quiso reconciliarse con Dios. Se sentía tan mal, aun cuando en mi poco conocimiento bíblico que tenía para explicarle, no lo pude convencer. Y ahí se quedó ese señor a quien le llevé la palabra. Yo no sé en qué nivel te encuentras espiritualmente hablando, hasta dónde has sido degradado, qué vicio, tal vez pornografía, tal vez alcoholismo, lujuria. No sé qué tipo de vicio está destruyendo tu alma, tu vida y los grandes propósitos de Dios. Pero Dios te dice hoy: yo puedo hacer todas las cosas nuevas. Dios te dice hoy: para mí no hay nada imposible. Yo soy el Shaddai, el Adonai, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Deja que la gloria de Dios hoy cubra tu vida. Entrégale tu alma a Cristo. Si tienes que reconciliarte con Él, dile: Señor, here I am. Haz de mí como tú quieras. Transform my body, my mind, my soul. Transforma mi mente, mi corazón, mi alma, mis pensamientos. Te quiero entregar todo lo que soy. Y yo quiero invitarte a hacer esta oración de fe. Y dile: Padre Santo, yo he escuchado hoy tu palabra. Te pido me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Te entrego mi alma. Restáurame, Señor. Usa mi vida para tu gloria, Padre. Que todos esos planes que tú tienes preparados para utilizarlos en mi vida se logren, Señor. No permitas que nada ni nadie me desvíe del propósito y de los planes que tú tienes conmigo, Señor. I surrender myself to you, Lord. Aquí me humillo ante ti, me postro ante ti y reconozco que solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús.